El concilio de Nicea de nuestra era involucró la participación de numerosos obispos y representantes eclesiásticos. Si bien el concilio de Nicea no creó la Biblia moderna, sí tomó decisiones respecto a los libros que estarían en ella. No se sabe con seguridad en qué momento se consolidó el libro sagrado que llegaría a tiempos actuales, pero se sabe que tuvo que ser antes del año 500. En cualquier caso, entre las decisiones que se tomaron en Nicea, y que serían posteriormente ratificadas por las comunidades de la Iglesia, estuvo el rechazo a obras que no se consideraban fiables o se creían falsificaciones. Una de estas obras fue el Evangelio de Judas, un documento del que no sabríamos nada de no ser porque, por azar, una copia apareció en los 1970s. El Evangelio de Judas. Como muchos otros documentos antiguos de la cristiandad, incluyendo los pergaminos del Mar Muerto y los evangelios gnósticos. Sin embargo, en este caso el descubrimiento ocurrió varias décadas antes de la publicación del documento y este permaneció en manos privadas antes de llegar a los museos. En la actualidad se conserva menos de un tercio, lo cual es una lástima porque seguramente estaba originalmente completo. Pero en cualquier caso este documento contiene, entre sus elementos, una copia completa del Evangelio de Judas, documento que hasta su hallazgo ni siquiera sabíamos que existía. El Evangelio de Judas dice ser un relato de la vida de Jesús desde la perspectiva de Judas Iscariote, el aborrecido discípulo que entregó a su maestro a los romanos. ¿Pero qué dice dicho Evangelio? Lo primero es que el Jesús que aparece en estos relatos como un personaje diferente, mucho más terreno, por así decirlo. Se le registra no solo riendo, sino burlándose de la ignorancia de otros, una característica altamente improbable con el Jesús del que hablan los evangelios canónicos. Asimismo, se menciona a la compañera de Jesús como María Magdalena, palabra que en arameo o griego solía referirse a la pareja sentimental. En el Evangelio de Judas se indica que Judas era el discípulo más cercano a Cristo, y el único que entendía verdaderamente su mensaje. Los demás discípulos no habían entendido el mensaje profundo de Cristo pero Judas sabía que la salvación tenía que provenir del Espíritu. Por esta razón, la muerte del cuerpo de Cristo no es algo de lamentar y fue lo que permitió su renacimiento espiritual. Renacimiento, no resurrección. Y aquí podemos empezar a ver dónde entraría este evangelio en conflicto con la Iglesia, pues la resurrección es uno de los dogmas fundamentales del catolicismo. El evangelio de Judas tiene otras muchas contradicciones, asociadas principalmente a los orígenes divinos y la naturaleza de Dios. En este evangelio no es Dios quien crea a los hombres o no de manera directa, al menos, sino que se trata de un Dios inferior creado por Dios. Al principio de los tiempos Dios habría creado una serie de dioses menores y ángeles encargados de los asuntos. Muchas de las tradiciones que pertenecen al catolicismo se veían en conflicto con esta noción. Para el catolicismo no existe más que un Dios, y los ángeles no son capaces de realizar las acciones de él. El evangelio de Judas cuestiona la divinidad misma de Cristo. Cristo no podía ser uno con el Padre, pues era necesariamente impuro. Esto significaba que Cristo era hijo de Dios, cierto, pero no estaba a su nivel ni tenía sus características espirituales. Huelga decir que la Iglesia no se tomó estas afirmaciones con mucha calma. Por último, el Evangelio de Judas afirma que las tradiciones sacramentales judías y de la Iglesia cristiana no reflejan la voluntad de Dios. El sacrificio de animales y, sobre todo, la comunión eran indicados como costumbres casi bárbaras que no eran apreciadas por el Dios verdadero, sino por los dioses menores. Si bien se desconoce el origen del Evangelio de Judas, por lo general se acepta que no es original. Es decir, que no proviene de los tiempos tempranos de la Iglesia, sino que fue escrito más adelante. De acuerdo con la datación de radiocarbono, este manuscrito proviene del 280 AC, pero se cree que es copia de un escrito en griego, más antiguo, que hoy se ha perdido. Sin embargo, todos creen que dicho escrito se realizó luego del año 100, por lo que no sería tan antiguo como los verdaderos evangelios y casi seguramente no fue un escrito de primera mano.